¿Sabías que el 80% de los fumadores quieren dejar de fumar y no saben cómo lograrlo? En la Asociación Argentina de Tabacología tenemos un equipo de expertos que pueden ayudarte. Visítanos en asat.org.ar y encontrá el mejor tratamiento para vos. Juntos podemos lograrlo. Muchísimas gracias. Estoy en comunicación con la doctora Joana Null, quien es médica especialista en medicina familiar y especialista en cesación tabáquica. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, ¿cómo te va? Bien, un gusto saludarla. ¿Cómo anda usted? Muy bien, todo bien, por suerte. Bueno, vamos a seguir con esta serie de charlas que tenemos auspiciadas por la Asociación Argentina de Tabacología, que tiene que ver con, obviamente, el tabaquismo. Y permítame arrancar con esto, doctora, si me lo permite, que como docente lo vengo viendo mucho en las escuelas, está afectando muchísimo, está haciendo una especie de furor, para mal, el tema del vapeador. Esto quería arrancarlo porque me preocupa mucho verlo en los chicos, lo sacamos permanentemente, se cita a las familias, y la verdad que se está tomando como una broma y nos preocupa muchísimo. Pero bueno, el título que nos hemos propuesto hoy es ¿por qué nos cuesta tanto dejar de fumar? Que es un mundo enorme para poder conversar, ¿no? Bueno, perfecto. Sí, la verdad que son dos temas bastante importantes como para tocar. Vamos a empezar por el tema del vapeador. El vapeador es como la nueva moda. Los niños, más que iniciar con el tabaco, es como la puerta de entrada hacia el fumar, el vapor o el vapeador. El vapeador, así como su nombre lo dice, vapeador no existe realmente porque lo que libera no es un vapor, sino es una emulsión con unos productos, digamos que de alguna forma no son saludables, ¿sí? No es un vapor en sí. Y esos productos, la verdad es que no se sabe en realidad qué es lo que pueden, digamos, causar a largo plazo, ¿sí? Son muchas enfermedades asociadas al uso de vapeador, ¿sí? Como daño pulmonar o EPOC, enfisema y algunas cosas, pero como es algo relativamente nuevo en la sociedad, no tenemos estudios a largo plazo ni tampoco tenemos vapeadores, digamos, estándar. Hay muchas marcas de vapeadores, muchos productos, muchos orígenes del vapeador, por lo tanto, es un producto que nosotros obviamente no recomendamos para dejar de fumar, ¿sí? Claro. No es solución al hábito de dejar de fumar. Ayer lo conversaba en clase con los chicos y me comentaban que no es mi tema claramente, pero surgió el tema y muchos chicos de primer año de la escuela decían, muchos lo compran porque tiene rico olor, porque tiene rico sabor, mi papá lo compró para dejar de fumar y fíjense la inteligencia, para mal, de las tabacaleras, que salió como un producto para decir, bueno, con esto vas a empezar a dejar de fumar y no, y se complementa, ¿no? No, primero que te inicien el hábito de fumar, ¿sí? Claro. Es una de las principales adicciones que genera. El fumar tiene grandes pilares. La adicción física a la nicotina, ¿sí? Que los vapeadores tienen nicotina, por lo tanto, genera en principio una adicción física. Y en segundo lugar, tiene una adicción que tiene que ver con lo psicológico, la adicción al hábito de fumar. Por lo tanto, esos dos grandes pilares, el vapeador los tiene. Y pese a que parece algo inocuo, porque uno dice un vapeador, tiene vapor, que puede tener, tiene rico gusto, rico olor, no se siente tan desagradable como uno siente un cigarrillo por primera vez, es como la puerta de inicio hacia otras cosas, ¿sí? Y genera obviamente esta adicción, que justamente es lo que queremos evitar. Más que nada como inicio en adolescentes, y lo mismo, no está comprobado que el vapeador sea una estrategia efectiva para dejar de fumar. Mucha gente la utiliza como alternativa para dejar de fumar, pensando que es un camino más saludable, y no lo es, ¿sí? Claro. Perpetúa el hábito de fumar y perpetúa la adicción a la nicotina, que son dos cosas que nosotros justamente apuntamos a erradicar. Y es una edad clave, central, todos fuimos adolescentes y carecemos de esa información acerca del peligro, de la adicción, de lo difícil que después se le resulta a muchísima gente dejar el cigarrillo, y es donde tenemos que llegar un poco antes, ¿no? Tal cual, el inicio, digamos, los adolescentes son como la puerta de entrada y el inicio de estos hábitos, no solo de estos, sino de otras cosas. Entonces me parece que es importante abordar estos temas en los colegios, en las familias, ¿sí? De alguna forma poder encararlo y que no pase desapercibido, porque ¿Y no... por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, el fumar es una adicción en principio, ¿sí? A pesar de que está bien vista en la sociedad, porque no es una adicción que genere, digamos, no está en contra de la ley en principio, ¿sí? Pero no deja de ser una adicción. Y la nicotina es una droga, y es una droga que es adictiva, ¿sí? La nicotina es
que lo es la cocaína, que lo es la heroína y un montón de sustancias, Sí. digamos, y no está tan manejada como lo debería estar, ¿sí? Entonces lo que genera en principio es una adicción física, y esa adicción física implica que uno necesite esa cantidad de nicotina diaria para sentirse bien. Como Claro. cualquier adicción, cuando uno intenta dejarla, lo que empieza a tener son síntomas de abstinencia de la nicotina. Entonces, Ujú. esa es la primera barrera por la cual a la gente le cuesta tanto dejar de fumar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que empieza a experimentar cuando quiere dejar de fumar? Bueno, al principio tiene dificultad para concentrarse, nerviosismo, intranquilidad, insomnio, Abstinencia, ¿no? los síntomas de abstinencia. Estos síntomas de abstinencia, en principio, son los que dificultan el dejar de fumar, ¿sí? Por suerte, hay un montón de herramientas que nosotros tenemos que nos pueden ayudar, por lo menos con esta situación, ¿sí? Ujú. Existe lo que se llama la terapia de reemplazo nicotínico, que es algo que nosotros recurrimos bastante. Inicialmente valoramos al paciente y evaluamos si existe o no existe adicción a la nicotina. No todos los que fuman la tienen, ¿sí? Depende la cantidad, el tipo de consumo, la frecuencia. Entonces, si nosotros detectamos que aquella persona tiene una adicción importante a la nicotina, podemos implementar lo que se llama la terapia de reemplazo nicotínico. Esto significa todas estas sustancias que uno puede dar en forma exógena, como ser parches, chicles, caramelos, spray nasal, comprimidos. La nicotina viene en un montón de sustancias. Entonces, en principio, nosotros ayudamos, una de las primeras herramientas que contamos es esto, ¿sí? El día que deja de fumar el paciente, le da lo que es la terapia de reemplazo nicotínica, ¿sí? Y esto Sí. duplica las chances de que una persona pueda dejar de fumar. En- Lo- Ujú. Lamentablemente no es la única razón por la cual no existe solo la adicción física. Claro. Este segundo gran pilar que te contaba hace un ratito, que es la adicción psicológica. Ujú. Adicción No a sé la- si es la peor, es la más, la que, no, los hábitos, ¿no? Decís, ¿y ahora qué hago con el café, con el mate, cuando estoy nervioso, cuando estoy alegre? Todo ese apego emocional. Bueno, sí, esta adicción al hábito implica esto, el fumar después de almorzar, el fumar después de cenar, cuando está triste, cuando está contento, cuando está ansioso, cuando está aburrido. Claro, Eso claro, sí, ¿sí? claro. Entonces, esta adicción al hábito es lo que principalmente nosotros tratamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas situaciones que nombramos recién las denominamos situaciones gatillo, ¿sí? Ujú, claro, disparadores. Uno de los primeros, digamos, objetivos que tenemos es poder detectar qué situaciones para cada persona son gatillos, ¿sí? No todo el mundo se comporta igual y cada persona se comporta igual todos los días de su vida, en general, ¿sí? Ujú, Si nosotros hacemos un registro de cómo fuma una persona, vamos a detectar que todos los días son iguales, ¿sí? Que siempre fuma de la misma forma. Entonces, lo que intentamos hacer es un poco desacoplar este hábito, desacoplar estas situaciones del fumar. Entonces, una vez que identificamos las situaciones de gatillo, buscamos lo que se llaman las estrategias evitativas, que son estrategias que tienden a poder separar el fumar de estos hábitos. ¿Sí? herramientas de distracción del momento de euforia en donde dice, lo tengo que prender. Ese es el momento, ¿no? Bueno, claro. El momento que a uno le da ganas de fumar, nosotros lo llamamos craving. El craving es como ese deseo imperioso que uno tiene ya de prenderse un cigarrillo, que siente que no puede esperar ni un segundo. Es como ese impulso animal que a uno lo lleva a fumar. Yo fumé, por eso puedo hablar con propiedad. Poquito en mi vida, pocos años, cuando era más joven, pero sé lo que se siente, claramente. Bueno, y ese impulso que se llama craving dura muy pocos minutos. Ujú, Dura 3 minutos, 7 minutos, sí. 8. Entonces, lo que nosotros decimos a los pacientes es, hay que atravesar esos minutos. Si uno logra distraerse, ¿sí? O buscar una estrategia evitativa, lo llamamos nosotros, esos minutos, cuando las ganas de fumar vuelven, porque uno por un rato se olvida, pero cuando vuelven esas ganas ya no son tan intensas, ¿sí? Entonces uno las puede controlar a otro nivel, puede, digamos, manejar con la cabeza más que digamos, con el impulso, esas ganas. Ujú, Entonces buscamos primero situaciones gatillo, estrategias evitativas y buscar esta distracción para poder atravesar el craving, que es ese impulso para dejar de fumar. ujú. Además, digamos, este pilar emocional o esta necesidad de querer fumar, también tenemos otra herramienta que a veces es la meditación. Justo le iba a preguntar acerca de esto. Hoy en día en Argentina no contamos con mucha variedad, ¿sí? Más que nada lo que tenemos es el famoso bupropión, ¿sí? Ujú,
porque en su momento teníamos el Champix, que es la vareniclina, y ahora está por entrar la cisticina, que todavía no ha ingresado a nuestro país, pero también tiene un mecanismo parecido al Ah, Champix. el doctor Tomazone nos comentó algo hace un tiempito. Eh, la verdad es que eso, bueno, todavía no lo tenemos a disposición, pero va a estarlo. Igualmente, el bupropión es una droga sumamente efectiva, ¿sí? Uh-huh. Bupropión es un medicamento que se usa hace muchísimos años en la medicina. Inicialmente se utilizaba como un antidepresivo, Ajá. pero se encontró que como efecto antidepresivo era, digamos, suave o leve. Sin embargo, llamativamente la gente dejaba de fumar con el bupropión. Y lo que hace el bupropión es actúa sobre un núcleo cerebral que se llama núcleo accumbens, que está implicado en el placer de fumar. Ajá. Entonces, uno empieza a poner esa medicación, se da 1 o 2 semanas antes del famoso día D, que es el Uh-huh. que dejamos de fumar, le ponemos día D, que es como un momento especial donde uno decide aquel día que va a dejar de fumar, no es que uno deja de fumar de un día para el otro. La idea es prepararse para ese momento y elegir un día que sea significativo. 1 o 2 semanas antes uno empieza ya con la medicación, como todo psicofármaco necesitamos ese tiempo previo para que tenga su efecto adecuado, y hasta llegar al día D. Y el día D, que es el día que uno deja de fumar, ya con esta medicación, la verdad que se hace bastante más fácil dejar de fumar. Qué interesante eso, ¿no? Esto de cuando está indicada la medicación, no decir, bueno, deja hoy o deja hoy y después empezamos la medicación, sino que estoy pensando mientras la escucho, ¿no? Que psicológicamente, ayudado por la medicación, uno se va preparando y la intensidad, calculo que la intensidad de querer prender ese cigarrillo va a ser totalmente mucho más pequeña que si uno quiere dejar de entrada, ¿no? Con la medicación es mucho más fácil. Nosotros vamos viendo el proceso, ¿no? Porque uno, en general, de las primeras consultas decide ese día D, que en general no es antes de los 15 días, quizás es en un mes, de la primera consulta, y en todo ese camino recorrido, uno se va preparando para dejar de fumar, justamente identificando situaciones gatillo, buscando estrategias evitativas, y además con la medicación. La Uh-huh. medicación, a pesar de que su máximo efecto a los 15 días, ya la va sintiendo uno y va sacando un poco este disfrute del cigarrillo. Y nos va ayudando en ese camino, que obviamente la medicación siempre en contexto de un tratamiento, ¿no? ¿Sí? Porque Claro. muchos médicos indican el bupropión como si fuera un remedio que uno se lo da y el paciente deja de fumar. Y en realidad lo que funciona básicamente es en contexto de este tratamiento, ¿sí? Uh-huh. Uno va cambiando cosas, ¿sí? Nosotros tenemos varias estrategias que vamos implementando en el transcurso de las semanas. Inclusive a veces podemos ir bajando la cantidad hasta llegar a este día D, donde se deja de fumar. Y el día que uno deja de fumar, ¿sí? Ahí se puede agregar lo que hablamos hace un ratito, que es la terapia de reemplazo nicotínica. Ah, ok. El día que uno deja de fumar, no antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que hace es reemplazar esa nicotina que uno venía recibiendo. Y el cuerpo, sinceramente, no sabe de dónde viene esa nicotina. Entonces, Uh-huh. de alguna forma lo engañamos y evitamos todo lo que tiene que ver con la abstinencia de la nicotina. Usted hablaba en algún momento de que cuando viene el paciente a la consulta tiene que analizar toda una historia clínica de ese paciente en cuanto a sus hábitos, ¿no? Porque si, por ejemplo, su pareja que fuma no deja de fumar, se hace mucho más complicado. Si ese hombre, mujer, lo que fuere, ese paciente va y dice, sí, pero yo después del trabajo me junto a tomar un cafecito con los muchachos, y qué sé yo, y fumo un pucho, bueno, eso también hay que corregir. Todo eso tiene que haber un cambio de vida, de hábitos, ¿no? Para ayudar. Bueno, uno se transforma en otra persona, ¿no? Porque ya el cigarrillo deja de definirlo. Y muchas veces el cigarrillo es, digamos, un compañero que lo viene acompañando, digamos, la mayoría de su vida. Entonces, de alguna forma uno deja de ser la persona que era y empieza a ser una nueva persona. Entonces implica un cambio bastante profundo. Y Uh-huh. hablabas de la compañía, es muy importante, porque yo te hablé de que el dejar de fumar implica una adicción física, una adicción psicológica, y me falta el último pilar, que es una adicción social. Claro, bueno, ahí está. Bueno, hay mucha gente que fuma en compañía, ¿sí? Que tiene un conviviente que fuma, que tiene un amigo del trabajo que fuma cuando sale un día a la noche y toma una copa de vino, o una cerveza, un asado. Entonces, que fuman el trabajo, que salen esos recreos del trabajo a fumar, y que eso implica toda una cuestión emocional con las compañías que también tratamos nosotros, ¿sí? Uh-huh. Bueno,
justamente el tratamiento que nosotros proponemos implica el poder descubrir, el poder analizar, según su historia clínica, según sus hábitos. Y lo otro que me nombrabas es el tema del café, el mate. Nosotros tenemos, digamos, parte de la historia clínica cuando viene un paciente, y nosotros evaluamos qué cantidad de santinas consumen. Las santinas son estimulantes. Dentro de eso encontramos el café, el mate, el alcohol, la Coca-Cola. Es muy común que la gente asocie estos hábitos al fumar. Claro. Una de las estrategias que decíamos es inicialmente ir bajando también la santina, ¿sí? Esto también ayuda a que la persona pueda dejar fumar. No es casualidad que uno después de un café fume, después de un mate fume, ¿sí? O cuando toma alcohol, además que esto da ganas de fumar, también baja la inhibición. El freno mental que por ahí se puede llegar a poner, Claro. baja la barrera correspondiente. Se entrecorta, doctora, un poquitito, no sé si es el mic que lo tiene, no sé si tiene, porque quizás esté tapando, ahí se escucha el ruido, quizás esté tapando el mic con pero bueno, ahora lo vamos a mejorar. Bueno, ahí estamos. Claro, quizás se tapa el mic sin querer. ¿Ahí va mejor? Perfecto. Bueno, muy bien. Aquellos pacientes que de repente dicen o tienen 25, 30 años de tabaco y tienen la suerte de no haber contraído EPOC, haber tenido un infarto, o tantas enfermedades a donde llega el tabaco. Y dicen, bueno, pero ya a esta altura, ¿qué beneficio tiene? ¿Qué le decimos a ese paciente? Bueno, en principio, el dejar de fumar es, creo que, la intervención más importante que uno puede hacer por su propia salud. El cigarrillo afecta a todos los niveles, no solo la parte respiratoria, cardiovascular, pulmonar, etcétera. Afecta a todos los niveles del organismo. Tiene más de 3.000 componentes, de los cuales hay muchos que son tóxicos, que son cancerígenos, que provocan enfermedades que a veces son, digamos, a largo plazo, pero a veces hay cosas a corto plazo. Entonces, digamos, mi sugerencia es que nunca es tarde para dejar de fumar. Siempre un beneficio uno puede obtener del dejar de fumar. Desde el momento en que uno deja de fumar, el monóxido de carbono disminuye instantáneamente, al día siguiente. Entonces, uno ya se empieza a sentir mejor, ¿sí? Y uno tiene beneficios incontables. Uno mejora el olfato, mejora el gusto, mejora la piel, mejora la capacidad respiratoria. El riesgo de tener un infarto al año de dejar de fumar se disminuye a la mitad, ¿sí? Por lo tanto, si uno fumó 30 años, no importa cuánto uno fumó, el riesgo propio al dejar de fumar va a bajar, ¿sí? Entonces, bueno, todos los beneficios que uno puede encontrar al dejar de fumar lo logra, digamos, con la cesación. Claro. Independientemente, obviamente que si uno deja de fumar antes va a ser mejor, pero en las circunstancias en las cuales uno está, siempre va a mejorar en el momento de dejar de fumar. Sumado a esto, vale la pena. Claro, totalmente. Y sumado a esto, el miedo que tienen los fumadores y lo complejo que es arrastrarlos a la consulta. Generalmente es en líneas generales por otro familiar, un amigo, la pareja, porque dice, algo me van a encontrar, ¿no? Claro, de algo hay que morir. O de algo, bueno, claro, ese cliché que, y también les digo a los chicos cuando doy filosofía, ¿no? Que digo, ustedes lo saben mejores como médicos, digo, cuando un paciente entra con un infarto, con lo que fuere, y de repente dice, bueno, de algo hay que morir, no hay momento en que se aferre más a la vida y pida a todos los santos evangelios, por más que no sea creyente, de que por favor lo ayuden. Pero bueno, es hasta que nos pasa, ¿no? Bueno, algunas personas llegan a ese límite donde tienen algún susto o alguna situación en particular los lleva al querer dejar de fumar, pero existen otras personas que realmente toman conciencia antes. Hoy en día sabemos que el cigarrillo no hace bien, quizás hace 30 años no se sabía. Entonces esa conciencia colectiva que hoy existe, por suerte, está haciendo que cada vez la gente fume menos. Y lo otro que quiero decir es que es normal que uno no lo logre solo dejar de fumar. Las recaídas. No, más que nada, cuando uno lo intenta solo, como es una adicción, no lo logra mucha gente. Solamente logra dejar de fumar entre un 3 y un 7% cuando lo intenta solo. Es normal que uno necesite de apoyo, de ayuda para dejar de fumar, ¿sí? Porque esto es una adicción y digamos, es algo complejo, no es fácil. Entonces, mi sugerencia es que no se desanimen, porque quizás cuando uno lo intenta una vez, 2 veces, 3 veces y no lo logra, uno siente que no lo va a poder hacer. Sin embargo, lo que yo quiero transmitir es que sí se puede con la preparación, con la ayuda, con el acompañamiento adecuado, se puede dejar de fumar.
y yo lo veo todos los días cuando hago el tratamiento. A veces los pacientes empiezan el tratamiento con una desesperanza, una desconfianza, o me miran diciendo, bueno, vamos a ver si lo puedo lograr, y en el transcurso uno van generando como esa confianza y van con pequeños avances que van logrando, van llegando hasta el día de una forma más positiva, ¿sí? Ujú, Y la mayoría de la gente se sorprende cuando deja de fumar, dice, pensé que no lo iba a lograr nunca. claro. Entonces, bueno, yo digamos, los aliento a que lo intenten y que lo intenten con ayuda y con conciencia, ¿no? Que tomen una decisión y que hagan un intento serio, con todo lo que tenemos disponible, ¿no? Para poder Ujú. ayudar. Y por último, doctora, sobre todo hoy que desde la Asociación Argentina de Tabacología hay profesionales por todo el país, especialistas, y que hoy la virtualidad permite esto, ¿no? Que de repente a un paciente que está, qué sé yo, en el Chaco, en Jujuy, Ushuaia, que diga, bueno, no tengo un especialista cerca, bueno, te metes en la página, consultás y sabés que hoy la virtualidad permite esto, acercarse al profesional en un instante. Claro, bueno, justamente este tipo de tratamiento puede hacerse vía virtual, muchos de mis pacientes los seguimos así, o quizás iniciamos un tratamiento presencial y después lo continuamos virtual, pero bueno, esta Ujú, maravilla de poder conectarnos a la distancia nos sirve un montón. Hay un montón de gente especialista para dejar de fumar, quizás no se conoce demasiado, se pueden informar en la página, en la web de la SAT. eh, Igualmente, cada uno de los centros tiene en general un especialista en adicción tabáquica o en cesación tabáquica, desde neumonólogos, médicos clínicos, psicólogos. En ujú, general, somos equipos multidisciplinarios que nos ocupamos de esto y no tengan miedo a intentarlo, que digamos, a lo sumo es un intento más, pero vale la pena porque los beneficios que genera el dejar de fumar son muchísimos y que ujú. quizás uno no lo ve en el momento, pero a medida que deja de fumar, uno va sintiendo mejoría en varios de los aspectos de su salud, que lo ve instantáneamente. Doctora, ha sido un placer realmente conocerla y escucharla. Bueno, muchas gracias, igualmente. Que tenga un hermoso día. La doctora tiene una platea impresionante en Instagram, tiene una hinchada impresionante. Eso hay que decirlo, síganla a la doctora en dra.nul con una sola L. Sí, doctora.null. Ahí está, para tener un montón de info sumamente importante de esta temática, ¿no? Que estamos hablando de la cesación tabáquica. Doctora, un besote enorme. Igualmente, que tenga lindo Gracias. día. Chao, Igual para chao. ustedes. Ahí estuvo con nosotros en la columna de la Asociación Argentina de Tabacología la doctora Joana Null, médica de familia, especialista en cesación tabáquica. Siempre se puede, ¿no? Uno cuando reconoce, en mi caso, que fue fumador, digamos, lo probé, estuve años fumando, muy poquitito, pero también era canchero, hace 20 y pico años atrás, era canchero tener un cigarrillo en la boca, prenderlo, uno se compraba hasta el mejor encendedor, me acuerdo que en esa época eran, bueno, y también existen los encendedores Zippo, digo la marca porque no, en fin, esos encendedores chetos, sobre todo en los 90, donde entraban muchísimos cigarrillos de afuera y estaban los importados y las cajitas de colores. Entonces, a uno el packaging que lo hacen lindo a propósito, ¿no? Para que uno va, y encima coleccionábamos cajitas de cigarrillos, fíjense ustedes, fumamos un montón, bueno, fumamos para tener las cajitas en, no sé, como fue una especie de trofeo, ¿no? Este, y por suerte hoy tenemos más información y concientizamos mucho más. Y desde las escuelas me parece que el trabajo comienza ahí. Comienza ahí porque los chicos hoy están vapeando mucho, ¿sí? Lo toman como una broma. Eh, Como no sienten ese olor tan desagradable que en principio tiene el cigarrillo, ¿no? Porque el cigarrillo tiene un olor desagradable, es feo, la verdad que no tiene nada de bueno el cigarrillo y de rico, te deja olor en las manos, en el pelo, en la boca, el mal aliento, los dientes amarillos, pero está la nicotina que te hace prenderte y que lo demás no te importe. Quizás te comes un chicle, vos crees, te comes un chicle, te pones perfume y se acabó la historia. Y no es así. Y no es así. El que no fuma te va a sentir el olor de acá a la otra cuadra. Así que bueno, insisto con el tema de los vapeadores porque como decía la doctora y todos los profesionales que aquí entrevistamos es muchas veces no el complemento para dejar de fumar, sino todo lo contrario, es la vía de ingreso, sobre todo para muchos chiquitos que carecen de esta información. Juan querido, Juan Moisés Llanos en la puesta técnica, mi nombre es Jorge Giacomelli, gracias, que tengan ustedes un lindo día y recuerden que consultas, están nuestros teléfonos, nuestros mails, mensajes donde ustedes quieran, que por supuesto
les vamos a dar una mano si su objetivo es, en este caso, dejar de fumar.